Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un nuevo video y en este video vamos a hacer es cómo calcular el tiempo de descarga de nuestras baterías en un sistema fotovoltaico. Para esto vamos a utilizar una batería de 12 voltios a 9 amperios. En este caso la CSB no dice por ningún lado 9 amperios, pero esta es una batería de 9 amperios. Bueno, y adicionalmente vamos a ver para cuánto tiempo nos va a alcanzar esa batería de 12 voltios a 9 amperios para un consumo de un bombillo de 7 vatios en DC, ¿sí? Aquí dice, donde dice, bueno, no dice, sí, acá, mire. DC de 9 a 14 voltios se puede conectar este bombillo en DC. Bueno, entonces la fórmula que vamos a utilizar es voltaje de la batería, ¿sí? Por la corriente de la batería, ¿sí? Va a ser igual a la potencia de la batería, ¿sí? Luego está la otra fórmula que es voltaje de la batería por la corriente de la carga, ¿sí? Va a ser igual a la potencia de la carga, ¿sí? Y la fórmula total va a ser igual a potencia de la batería sobre potencia de la carga igual al tiempo, ¿sí? En este caso el tiempo va a estar determinado en horas. Bueno, entonces vamos a lo que tenemos conocido. ¿Qué conocemos en este caso? Entonces vamos a los datos de la batería, que es la primera fórmula, es solo de la batería. Entonces conocemos que la batería, ¿sí? 12 voltios, la batería por, dijimos que es de 9 amperios hora, 9 amperios hora. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la potencia de la batería? Entonces multiplicamos, ¿sí? 12 por 9 igual 108. Si ahí se salió más. 108 vatios hora. ¿Por qué hora? Porque tenemos la hora acá incluida. Entonces, voltio por amperio igual a vatio y hora sigue pasa acá como hora. Listo. Entonces ahora, la segunda fórmula es voltaje de la batería. 12 voltios, ¿cierto? Por la corriente del bombillo. No la necesitamos. ¿Por qué? Porque la que necesitamos acá es potencia de la batería sobre la potencia de la carga. Entonces omitimos este paso. No lo necesitamos. Aunque lo podemos hallar, lo podemos despejar, pero dejémoslo así por ahora. Ahorita hacemos otro despeje. Potencia de la carga va a ser igual a 7 vatios. ¿Sí? Entonces reemplazamos. Entonces dijimos que, ¿sí? Que la potencia de la carga, ¿a qué va a ser igual? A 12 por 9 amperios hora, que es igual a 108 vatios hora, sobre la carga, que es el bombillo, 7 vatios. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esto? Entonces, 108 dividido entre 7 va a ser igual a 15,42. ¿Pero 42 qué? Despejemos. Vatio con vatio se va y queda ahora 15,42 hora, pero eso es algo redondo. Siempre esto lo tenemos que multiplicar por el factor de seguridad, que es igual a 0,7 por 0,7 va a ser igual a 10,8 horas. Entonces esa batería de 12 voltios nos va a alcanzar para 10 horas de ese bombillo. Bueno, ahora lo otro que vamos a hacer es con lo que tenemos. Entonces, en mi caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baterías 12 voltios 9 amperios conectadas todo en paralelo, ¿sí? Acá hay 12 voltios y por donde quiera que mida va a ser 12. La total es 12. Bueno, ahora, como podemos observar acá, este indicador nos dice todos los datos que necesitamos. En ese caso, 11,8, ¿sí? 2,31 amperios es el consumo y 27,4 vatios es la potencia. Entonces vamos a la forma. Bueno, entonces ahora vamos a calcular para lo que tenemos, ¿sí? De igual forma ustedes pueden hacer allá con lo que tengan de baterías para ver cuánta carga le pueden colocar y cuánto tiempo les va a durar después de que coloquen la carga, o sea que ya no tengamos los paneles solares, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a despejar todos los valores conocidos
aquí en la fórmula. Entonces, para la fórmula de batería, dice voltaje de batería, 12 voltios, ya lo conocemos, por la corriente de la batería. Tengamos acá algo muy en cuenta, que tenemos 8 baterías. Entonces son 8, ¿sí? Por, ¿sí? 8 baterías por 9 amperios hora, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esto? A la potencia de la batería. Entonces vamos primero a despejar esta operación que ya nos salió acá, que va a ser 8 por 9. 8 por 9 igual a 72. Entonces borramos acá y de una vez colocamos la potencia en amperios hora, la corriente en amperios hora, perdón. Entonces vamos a tener acá 72 amperios hora, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser a qué va a ser igual la potencia de la batería? Entonces va a ser igual a 12 por 72, igual 864 vatios hora. Entonces tenemos acá 864 vatios hora. Listo. Seguimos con la segunda fórmula. Voltaje de la batería, la conocemos, 12 voltios, por la I de la carga, sí, que ya lo habíamos dicho anteriormente, 2.3 amperios. ¿Esto a qué va a ser igual? La potencia de la carga, pues el indicador en ese caso pues nos dice todo, ¿no? Va a ser igual a 27.3 vatios. Listo, entonces ahora vamos a despejar acá. Tiempo va a ser igual a la potencia de la batería sobre la potencia de la carga. Entonces tenemos 864 vatios hora sobre 27.3 vatios, ¿sí? Por 0.7, que es el factor de seguridad. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces, 864 dividido en 27.3 va a ser igual a 31.64 por el 0.7, que es el factor de seguridad, igual a 22 horas punto 15. 22.15 horas. Entonces estas 8 baterías nos van a proporcionar 22.15 horas. Así, de igual manera, podemos calcular si la carga es una nevera, la carga que sea. Si tengan en cuenta que esto es solo para baterías, sin tener presente los paneles solares. Después de que ya no tengamos paneles solares, entonces entramos a solo batería. Bueno amigos, como pudieron observar, eso es lo que yo tengo en baterías. Entonces yo aprovecho de día, ¿sí? Con los paneles solares y las baterías que tengo, alimento la nevera y las luces de mi casa. Pero obviamente las luces de día pues no se gastan, solamente la nevera. Y de noche, como ya no tengo paneles solares, con estas 8 baterías alimento la totalidad de las luces de mi casa. Entonces chicos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios cualquier duda. Si yo puedo, con gusto la resolveré. Bye bye.